Vamos a comenzar. Alfredo, encantada de tenerte otra vez con nosotros para continuar con nuestro ciclo de webinarios de herramientas para promocionar la internacionalización. Ya hemos hecho 3 webinarios previos. Acabamos con la guinda del pastel, que es cómo hacer una buena negociación internacional en el ámbito del comercio exterior. Así que, porque si no sabemos rematar el final de los acuerdos, pues, bueno, no el final, porque no es solo todo el final, pero bueno, si no sabemos ponerle la guinda al pastel, todo lo demás, toda la publicidad que hagamos, todos los viajes, todas las visitas, pues no llegan a buen puerto. Así que nada, Alfredo, bienvenido, muchas gracias y comenzamos toda la audiencia para ti. Muy bien, muchas gracias, Eva. Pues nada, saludo a los asistentes, que ya he comentado por ahí que conozco a algunos de ellos, que tienen bastante más experiencia que yo, así que si después, cuando vayamos avanzando, hay bloques en el que habrá tiempo para preguntas y tal, espero que participéis. Bueno, pues aquí estamos con a ver, tengo que quitar esto del medio, con el seminario del día de hoy, aspectos claves para una buena negociación internacional y el impacto de la cultura en los negocios internacionales. Vale, os cuento un poquito de mí, para los que no me conocéis. Yo me dedico desde hace 30 años al tema del comercio internacional. Soy licenciado en Derecho, tengo numerosos estudios en comercio exterior, porque desde los inicios tenía claro que quería dedicarme a temas de internacional, no sabía bien en qué. Terminé vendiendo aceituna y aceite de oliva, sobre todo aceituna, pero sí tenía muy claro que quería trabajar en un entorno internacional, ¿vale? No soy profesor, o sea que no vais a tener una clase teórica, vais a tener una ponencia práctica, que es lo que me ha pedido desde el Consejo Superior de Cámara, en la que voy a contar mi experiencia aplicada al tema de la negociación internacional en un montón de países que he tenido la suerte, gracias a este bonito negocio que es el tema del comercio exterior, de conocer a lo largo de estos años, ¿vale? Profesionalmente, bueno, como yo os digo, llevo más de 30 años trabajando. Empecé de becario en una oficina comercial, siempre lo pongo porque me gusta contarlo, que empecé de becario en la oficina comercial de Düsseldorf. Después estuve trabajando en lo que es Stenda, bueno, lo que era Stenda, que era la comercializadora de productos andaluces, que es el embrión, fue el embrión de Stenda. De ahí pasé a una empresa de aceituna, Acico, que ahora pertenece al grupo de COP, y ahí ya empecé a meterme directamente en temas de negociación internacional. En aquellos años, además, fueron los años del boom de Rusia y de países del este. Después pasé a Agrosevilla, donde he estado la mayor parte de mi vida profesional, llegando a ser director comercial y, bueno, negociando en más de 70 países y con canales de todo tipo. Y en la actualidad, pues desde el año 2021, monté una consultora centrada especialmente en el acompañamiento a las empresas, ayudar a las empresas a expandir su negocio a nivel internacional, ¿vale? Optimizando su estrategia comercial. Es esta, aquí lo veis, que es Go For You International, y aquí os pongo algunos ejemplos de gente con la que he estado trabajando y con la que estoy trabajando. En estos 2 años, prácticamente hago 2 años ahora, a final, en el mes de septiembre. Son todo empresas de alimentación, empresas españolas, pero también hay una empresa griega, Pelopac. Pues con esto del teletrabajo tengo la suerte de poder trabajar a distancia. Y básicamente lo que estoy intentando es ayudar. Muchas de estas empresas, la mayoría son exportadoras, ya exportan, pero no tocan todos los mercados ni tocan todos los canales. Y, por ejemplo, esta de aquí abajo de la derecha, Aurora Intelligent Nutrition, es una empresa muy interesante que es de estepa, es de origen mantecaero, de mantecados y polvorones de estepa, que ha dado un paso adelante en innovación y ahora son el mayor fabricante en España de alimentos funcionales, barritas energéticas y una gama de productos completamente muy novedosa y que, bueno, en una categoría que está creciendo a 2 dígitos anualmente, lo cual en el sector de la alimentación no es muy habitual, ¿no? Este es el objetivo del webinar, pues como el título lo dice, lo vamos a ver los aspectos clave
sobre todo nos vamos a centrar en la importancia de la cultura en los negocios internacionales. Partimos de la base de que los negocios, como casi todo en la vida, no se consigue lo que uno se merece, se consigue lo que se negocia. Y para ello es importante pues tener en cuenta el componente cultural. Tenemos muchas cosas en nuestra mente, salimos con una serie de estereotipos, que lo veremos también, y los estereotipos nos condicionan, y además tenemos que tener en cuenta que el mismo estereotipo que tenemos nosotros acerca de los otros lo tienen acerca de nosotros. Queramos o no queramos, somos españoles y tenemos una serie de condicionantes que nos dan por hecho que contamos chistes, bailamos flamenco, alguna vez hemos sido toreros y corremos los toros en San Fermín, ¿no? Y que no somos muy puntuales. En fin, una serie de estereotipos que hay que luchar con ellos, ¿vale? Y lo que está claro es que no se puede uno enfrentar o no se debe uno enfrentar a una negociación internacional sin por lo menos ser consciente de cómo es el entorno en el que están negociando. El plan de la hora y media esta en la que vamos a estar aquí charlando está dividido en 6 bloques. Terminaremos con el 7º bloque, unas conclusiones y ya una parte de preguntas. Como le he comentado a Eva al principio, yo no estoy pendiente de los chats, de los mensajitos. Entonces, creo que lo mejor es que cada vez que se termine uno de los bloques, si tenéis algún tipo de cosa, se lo vais preguntando. Eva me lo comenta y, bueno, y vamos pasando de bloque a bloque, ¿vale? Pues nos ponemos, porque el tema es denso. Yo creo que tenemos una hora y media. Espero que nos dé tiempo de sobra. Creo que sí. Vamos a ver. Bueno, partimos de una serie de ideas clave. Si estuviste en el último seminario, estas son, si os queréis, o si podéis llevaros 3 ideas, 4 en este caso, al terminar, pues la importancia de conocer el negocio en el que estamos, la importancia de conocer a las personas con las que trabajamos, la importancia de conocer a los clientes, sobre todo en el tema de la negociación, y he añadido la importancia de conocernos a nosotros, porque a la hora de negociar somos una herramienta fundamental y tenemos que conocer cómo somos como negociadores. Yo he de reconocer que soy un malísimo comprador. Lo llevo toda la vida vendiendo, con lo cual cuando me pongo a comprar me cuesta mucho trabajo regatearle a nadie. O sea, si una cosa me dicen que vale lo que vale, o la compro o no la compro, pero eso es muy mal regateador, posiblemente porque esté harto de que me regateen a lo largo de mi vida. Pero bueno, eso es importante, ser consciente, eso es una de las ideas también. Conocer el negocio, pues lo dicho, ser experto en lo que hacemos, ya sea a nivel de dirección, de gestión, de operaciones, y meto el tema comercial dentro de las operaciones. No significa que seas el que más sabe del mundo, pero sí que el que más conozca de tu empresa, y si puede ser de tu sector, el que más conozca. Si no tenemos claro cuáles son las claves de nuestro negocio, difícilmente vamos a saber qué es lo que tenemos que negociar. Muchas veces no hablamos de negociaciones de compra y venta solo. Eso son transacciones puntuales que, vale, te compro y te vendo, pero al final tú lo que quieres es desarrollar un negocio. Y si desarrollas un negocio en función de una serie de aspectos que pueden ser la compra y la venta, puede ser lo principal, pero a lo mejor nos interesa más entrar en un canal específico, a trabajar con un cliente con un producto para poder después introducir otro, meternos con un cliente porque tiene acceso a otro cliente que nos interesa aún más. En fin, hay una serie de cosas que tenemos que conocer. Conocer el negocio también es conocer a la competencia, por supuesto, y conocer el mercado en el que trabajamos. Y en este caso, como estamos hablando de negociación internacional, tenemos que conocer la cultura en la que nos estamos desarrollando. Tampoco os digo, si fijaros, yo he estado, y muchos de vosotros trabajaréis en tema de comercio exterior, es imposible ser experto en 30 países o en 40 países, pero yo habré ido el otro día estuve en Holanda y creo que he ido a 25 ferias, o sea, 25 años seguidos a una feria, aparte de viajes que he hecho, y no sé decir una palabra en holandés. O sea, en 25 años yo creo que podía haber aprendido algo. Pues igual que no te digo que aprendamos los 25 idiomas o los 30 idiomas, pero hay muchas cosas que se pueden aprender y es cuestión de ser consciente y dedicarle. El tema de conocer a las personas, esto me refiero al equipo, a las personas con las que trabajas, es importante, sobre todo en el tema comercial, porque son la cara de la empresa, son los que van a negociar. Pero conocer sobre todo, esto es la famosa venta interna, como comerciales que somos,
o que soy en mi caso, tengo que negociar hacia afuera, hacia el cliente, pero tienes que negociar hacia adentro. Y para eso tienes que conocer los intereses de con la gente con la que trabajas. La gente de fábrica, tus jefes, los socios de la empresa, incluso los suministradores. Y en el caso de la negociación, tienes que saber a qué persona mandas a negociar. No todas las personas pueden negociar en todos los entornos. Yo he trabajado con gente que al final, quizás por trabajar en un mercado, se han hecho especialistas y su modo de funcionar está ajustado a los países del este, de la Europa del Este y de la antigua órbita de Rusia, y tiene una forma de negociar completamente diferente a lo que son los países de Asia o de Medio Oriente. Y no puedes cambiar de negociador de la noche a la mañana sin que la gente sepa lo que tiene que saber de cada mercado. Y, por supuesto, conocer a los clientes. Eso es la famosa que estamos todo el día diciendo, de poner el foco en el cliente, pues que sea de verdad. Es fundamental conocer a los clientes, sobre todo a los que trabajamos, los que forman nuestra cadena de valor, nuestros propios importadores y distribuidores, pero si vamos a negociar, hagamos todo lo posible por conocer a los clientes con los que tenemos que negociar. Vamos a hablar después de cultura, pero al final negociamos con personas. Todo esto va de personas. Entonces, conozcamos a las personas. Hay negociaciones que son de una vez, te compras un coche y es una negociación transaccional. No vuelves a ver al tío hasta el próximo coche que te compres, que será en otro concesionario. Pero si tú vas a negociar con un cliente, tómate el tiempo en conocerlo, que posiblemente sea tu interlocutor en la próxima ocasión, ¿vale? Entonces, hay mucha información en el trato diario que tenemos con los clientes, que la tienen normalmente los comerciales, pero esa información es valiosa a la hora de ponerte en una negociación internacional. Y bueno, los clientes no siempre tienen la razón, pero que no se nos olvide que los clientes son siempre la razón de ser de la empresa. Llega un momento en que las empresas crecen y tienen tanto éxito que ya solo se miran el ombligo suyo y dejan de mirar el ombligo que tienen que mirar, que es el ombligo del cliente, ¿vale? Que ves la razón de ser de cualquier empresa. Y en el caso de la negociación, más, no se puede pretender exprimir al cliente, igual que los clientes no pueden exprimir a sus proveedores, porque si acaban exprimiéndolo, acaba rompiéndose por el eslabón más débil. Si tú quieres tener una relación a largo plazo, tiene que ser una relación de win-win, de que ganen los dos, ¿no? Y ahora aquí añado esta idea clave de conocernos a nosotros mismos. En una negociación, la principal barrera y el principal instrumento somos nosotros mismos, somos las dos cosas. Tenemos que ser honestos y saber si somos la persona adecuada para participar en una negociación. A lo mejor no lo somos, por mucho que seamos el jefe del departamento, o a lo mejor necesitamos a otra persona, pues porque tenemos que negociar con un tío que es súper matemático y objetivo y centrado en datos, y tienes una persona en tu equipo que funciona, pues ese es tu interlocutor, ¿vale? Por supuesto, saber qué es lo que queremos conseguir en cada momento. Una vez va a hacer una venta, pero lo más importante es el contrato, el meternos en el canal o el conseguir introducir un producto nuevo porque es una innovación. Y por supuesto, a nivel personal, estar abierto a todas las oportunidades. Se dice que el 70% de los cambios profesionales y personales. Yo digo siempre que si te paras a analizar lo que te ha pasado en la vida, casi el 70% más de las cosas más importantes que te han pasado en la vida suele ser de casualidad. Estás en un colegio porque no había plaza para entrar en otro y caes en la clase en el A en vez del D y estás con uno. A tu mujer o a tu pareja la conociste porque fuiste a un sitio y no al otro. Y en el trabajo pasa exactamente igual. Entraste en una empresa porque te presentaste, echaste 3 currículums y has entrado en uno. Y después has dado con un cliente, en fin. Todo este tipo de cosas que ocurren, obviamente no se puede estar esperando a que la suerte te toque el cupón de la lotería, pero lo que sí se debe, como decía el otro, que la suerte te pille trabajando, y sobre todo que la suerte te pille preparado. Todo esto parte de ser consciente y de estar preparado. Y en cuanto a lo de nosotros mismos, tenemos que saber, hay gente muy competitiva. Hay gente que es muy competitiva y que negocia como una lucha en la que yo quiero ganar. Pues a lo mejor para algunos casos es muy bueno y para otros no. Porque en una negociación, si el cliente siente que ha perdido, esa sensación se le va a quedar dentro de que ha perdido y te estará esperando a la próxima negociación.
Salvo que ya te digo que si es una negociación transaccional de una sola vez, pues a lo mejor te hace falta un negociador que sea competidor y competitivo y que se lance a degüello a conseguirlo porque solo hay una oportunidad. De lo contrario, tú tienes que buscar gente que sea más colaboradora, que busque más el compromiso, y después tenemos a gente que son así, que son complacientes y que eluden la confrontación. Esos tíos no los puedes poner a negociar porque al final va a haber una confrontación entre tus intereses y los de la otra parte. Y lo que se pretende es llegar a un acuerdo, obviamente, ¿vale? Y bueno, y un consejo adicional que yo digo siempre de las 3P. Las 3P es practicar, practicar y practicar. Uno de los mitos más grandes es que a negociar se nace sabiendo, ¿no? Hay gente que ha nacido, bueno, hay gente que ha nacido con dotes de comunicación, que lo veremos también, que para mí negociar es comunicar, pero esto se aprende, ¿eh? Esto se aprende, y se aprende de los errores. Hay un porcentaje que tú aprendes de los libros, otros practicando y sobre todo con la parte de los errores. Y para equivocarte tienes que practicar, es la única manera, ¿vale? Y bueno, te digo yo que te pongas a negociar en tu familia, aunque negociamos a todas horas, pero oye, mientras más practiques, más posibilidades tienes de ir mejorando. Siempre que sea una práctica consciente, ¿vale? Aquí os voy a poner un ejemplo de deportista. Por ejemplo, todos tenemos el carnet de conducir, algunos que somos más viejunos llevamos conduciendo, yo qué sé, 40 años o casi, pero si mira el número de horas, deberíamos ser profesionales de la conducción y no lo somos porque no somos conscientes cuando estamos conduciendo, sencillamente conducimos. Entonces los deportistas son gente muy consciente en que se entrena en una serie de cosas. Aquí hay dos estilos de juego y dos formas de negociar en entornos internacionales diferentes. Cristiano Ronaldo, sabréis que se ha ido a la Liga Árabe y ahora mismo tiene el salario más alto del fútbol, cuando una persona que está en el final de su carrera. Va a ganar 200 millones de euros y en total va a ganar 600 millones de euros en tres temporadas. Por el contrario, Messi, que también está al final de su carrera y ha sido campeón del mundo, ¿no? Ha hecho un contrato que a primer bote pronto podemos pensar que comparado con el de Ronaldo es mucho peor, porque va a ganar 40 millones de euros al año, es decir, va a ganar 120 millones frente a los 600 millones que creo que va a ganar el Ronaldo, ¿no? Ya no me acuerdo lo que he dicho, 600 millones entre años frente a 120. Pero por el entorno en el que se encuentra, ha aprovechado la cultura del entorno y ha hecho una serie de acuerdos de porcentajes de ingresos relacionados con la televisión, relacionados con las marcas que representa, e incluso tiene la posibilidad de comprar un equipo cuando se retire. El porcentaje de negocio que puede conseguir Messi con estas tres cláusulas, y seguramente habrá más, puede ser bastante más de lo que ha firmado Cristiano Ronaldo. Y básicamente lo que ha hecho es, en función del entorno en el que estoy, negocio con las características. En Arabia Saudita la televisión no te va a pagar eso y las marcas no se van a gastar ese dineral porque el público que hay en un país de 30 millones de habitantes es el que hay. Sin embargo, aquí tienes Estados Unidos, tiene la Liga Argentina y tiene otras posibilidades. ¿Vale? Pues empezamos con el tema, pasamos a qué es y sobre todo qué no es negociar y la importancia de tener un método. Esto voy a intentar ir rápido porque no se trata de un seminario de negociación, pero es importante porque de lo que va. ¿Vale? Lo que dije al principio, al final no se consigue lo que uno se merece, se consigue lo que se negocia. ¿Vale? ¿Y qué es lo que es negociar? Porque ya les digo que siempre decimos negociamos a diario, negocias con tu pareja, negocias con tus hijos, negocias con tus compañeros de trabajo. Bien, decimos que estamos siempre negociando, pero para mí la negociación es siempre que es un proceso que sea consciente. Porque si es inconsciente, si lo hacemos de forma intuitiva y sin tener un método, podemos tener un objetivo en nuestra negociación, pero lo hacemos como quien no quiere la cosa. Para mí eso no es negociar, es otra cosa. Es parecido, pero no lo es. Entonces, al final, conscientemente tú quieres llegar a un acuerdo con alguien que quiere algo de ti y tú quieres algo de esa otra persona, ¿vale? Que al final se trata de equilibrar intereses. ¿Qué es lo que no es negociar? Pues lo que ya digo, todo lo que no sea consciente no es negociación. Tampoco es negociación regatear.
regatear, ni siquiera vender es negociar, ¿vale? Y la gente dice, qué bien he negociado, y al final lo que se han hecho es dar descuentos. Hay muchos que se la dan de buenos negociadores y lo único que hacen es soltar la chapa y pegarle un rollo hablando nada más que de mi empresa, lo bueno que es mi empresa, lo estupendo que soy yo y lo estupendo que son nuestros productos, y eso para mí no es negociar. Es otra cosa, ¿vale? Y por supuesto regatear no es negociar. Podrá ser una táctica a utilizar o no y en función de qué mercado. Podrá regatear en Medio Oriente, incluso se esperará que el punto de partida no lo pongas en donde te quieres parar porque vas a tener que regatear de alguna manera o dar algo a cambio, pero desde luego si negocias en países del norte de Europa, espérate que el precio que des sea el que sea. No te cubres en salud porque es que no va a haber una segunda oportunidad, ¿vale? Y por supuesto, en una negociación nadie nunca da nada por nada. Aquí no se da nada gratis, aunque te diga esto te lo voy a dar porque me caes bien. No, eso te lo dan porque está preparado para darlo. Y de nuevo, tú te estás preparando como negociador, pero el señor que está delante tuya es comprador y está bastante o igual de preparado que tú, como mínimo, ¿no? Y te vas a encontrar todo tipo de negociadores, los metódicos, el bipolar, los que van de déspota porque trabajan en empresas que pueden permitirse el lujo, en fin. La importancia del método. Esto sí me gusta hablar un poquito porque es curioso que la mayoría de las empresas, quitando las grandes posiblemente, no tienen un procedimiento establecido de negociación. Yo entré a trabajar hace muchos añísimos años ya en este tema y a mí me soltaron con un maletín y me fui por ahí por el mundo a vender mi producto sin que nadie se hubiera practicado conmigo. Oye, ¿cómo negocia? ¿Cómo deja de negociar? Vamos aprendiendo sobre la marcha. Y para mí es un error. Se invierte mucho dinero en mantenimiento de instalaciones, en programas informáticos, en multitud de cosas y no se invierte en negociación. De hecho, ni en la universidad. Yo estudié Derecho y no hay una asignatura de negociación. ¿Y qué hace un abogado si no negociar? Pero igual ocurre en un montón de carreras. Al final, que nos guste más o menos, todos vendemos servicios, nos vendemos a nosotros, vendemos productos o vendemos lo que sea, pero vendemos y no nos enseñan a negociar, ¿no? Entonces, lo importante es aprender y sobre todo tener un método, ¿vale? Un método que además es muy básico. Está el método de Harvard, lo podéis encontrar por internet, apuntaros a cursos. Yo he hecho mucho porque lo he buscado, el tema de la formación, siempre en mi trabajo, para mí y para la gente que trabajaba conmigo. Pero al final las negociaciones son muy básicas y ya da igual que sea un tratado internacional como si estás negociando, incluso cuando te vas a comprar un coche, hay una fase de preparación, de exploración, tu propuesta, un intercambio de proposiciones y llegar a un acuerdo, ¿eh? Fundamental de esta fase, la que no te debe saltar, en mi punto de vista, la de preparación. Mientras mejor te prepares, mejor posibilidad tienes de que todo lo demás te salga bien, ¿no? Incluso para comprar un coche, te preparas, miras alternativas, buscas en concesionario, exploras, vas mirando y, por supuesto, hay que ser flexible. No se trata de que esto vaya en este orden. La única fase que no se debe mover es la primera, que es la de preparación, y la última, que es el acuerdo. No vas a llegar al acuerdo en el segundo, pero hay que ser flexible y puedes ir dando saltos de un lado al otro. Y después una fase final, muchas veces a nivel internacional se llegan a acuerdos que no se cumplen. A lo mejor no se cumplen, se han establecido unos volúmenes de negocio que no se cumplen por distintas circunstancias, se han establecido entrar a una serie de canales o hacer una serie de actuaciones o actividades en paralelo al contrato y no se cumplen, ¿eh? Entonces, el contrato no termina solo en el momento en el que chocamos la mano en los países donde se estrecha la mano. El contrato continúa y una fase que muchas veces se olvida es el tema de la implementación, ¿vale? Al final todos ganamos, todos somos muy buenos, pero al día siguiente, esto lo vi el otro día precisamente en un curso de negociación, que todos somos expertos en ganar discusiones, pero mentalmente y al día siguiente. Lo importante es ganar, no la discusión, pero sí la negociación, ganarla en el momento en el que se hace. Al día siguiente, esto es como ver los toros desde la barrera, todos somos ganadores.
Importante también no parecer nunca necesitado en una negociación. No hay cosa que le ponga más a un comprador que se le siente delante un comercial y que él sepa que está necesitado, lo detecte o directamente el comercial se lo cuente. Necesito vender para cumplir mis objetivos, porque tengo mercancía que tengo que quitarme del medio, porque por lo que sea. Entonces el otro, vamos, le acabas de entregar, te acabas de entregar en cuerpo y alma, ¿vale? Bueno, pues esto sobre un poquito sobre negociación, que creo que era importante comentarlo, y ahora pasamos a otro tema que va también de negociación, que es el tema de comunicar. Negociar es comunicar, y es comunicar aquí, en Pekín, en Moscú y en cualquier sitio. Si no hay una buena comunicación entre las partes, no se va a avanzar en una negociación. Y esto es una cuestión casi que de química. Hay gente con la que tienes química y hay gente con la que no tienes química. Y si tú resulta que tienes que negociar con alguien y no existe esa química, pues como digo ahí al final, cambia el portavoz, cambia al negociador. Si tienes un negociador que por el motivo que sea supone una barrera, lo principal es quitarlo, sustituirlo por otro. Y no se trata solo de un tema de lo que decimos, porque es todo, son nuestros gestos, la postura. Según estudiosos del asunto, el 55, que ya me parece una burrada, de los mensajes, es con nuestra actitud corporal. Dicen por ahí que si tú puedes ver un vídeo de una persona hablando, a mí mismo yo estoy hablando sin oírme, me quitáis el sonido y por lo menos podéis saber, si te dicen de qué va el tema, pues podéis saber por lo menos el tipo de persona que soy, la forma solamente como con la forma, con las manos, los gestos y tal. Después el tema de la voz, la entonación, el volumen, eso aporta también, y sobre todo en internacional. Los españoles somos muy ruidosos. Somos de los países más ruidosos junto con los japoneses. Somos muy ruidosos, hablamos muy alto y eso se percibe como agresividad. Nosotros lo podemos percibir como que nos afirmamos y que tenemos mucha confianza en nosotros mismos, pero en algunos sitios eso se ve como una amenaza. Y yo que estoy un poco sordo y tiendo a subir el volumen, ya os podéis imaginar. Al final solo una pequeña parte es lo que decimos, lo importante es el cómo lo decimos, ¿no? Y en esto, bueno, este es un poco machista este chiste porque es muy antiguo, pero es verdad. Utilizo hombre y mujer porque para situarlo a nivel internacional también. Hay culturas en que se fijan en muchísimas más cosas y hay otras que son mucho más básicas. Se dice que los hombres somos bastante más básicos, en plan on-off, tenemos 2 botones, y las mujeres, pues entre ellas mismas, pues miran 80.000 cosas. Eso como negociador te vas a encontrar con culturas que son así, que son tipo hombre, en la que, oye, son las culturas que lo veremos más adelante, de bajo contexto, que lo que se dice es lo que se dice y lo que hay es lo que hay, no tienes que mirar ni esperar nada oculto por detrás. Y después te encuentras a otras culturas en la que van a mirar la forma en que sonríe, cómo mueven las manos, incluso la distancia física. Todo influye en la comunicación. El tema de la distancia física lo pongo aquí porque también somos mediterráneos, somos mucho de avasallar, de tocar, de acercarnos. Y la gente va reculando para atrás y hasta que al tío lo pegas a la pared, ¿no? El otro día se decía que la entrevista del presidente Sánchez con Pablo Motos, que yo no la vi, pero por lo visto que se comió el espacio físico del presentador, que eso a lo mejor lo hizo con la intención de cercanía, pero en algunos sitios que yo he leído quedó como agresivo. Pues trasladarlo a un entorno internacional y que hay muchas culturas, no hace falta que sean solamente los japoneses, los americanos del norte, o sea, norteamericanos, el tema de la distancia personal la mantienen muy mucho y nosotros somos de echarnos el brazo por encima a los 10 minutos y eso de tocarse por ahí fuera no funciona, ¿vale? Una táctica que se utiliza es la que se llama la táctica del espejo. Bueno, que la verdad es que a veces se hace incluso inconscientemente, pero de nuevo, si estamos en este tipo de webinars es porque queremos aprender y porque queremos hacerlo conscientemente, que básicamente se trata de copiar lo que hace la persona que tiene enfrente. Si estás en una mesa, tiene un interlocutor y el tipo cruza las piernas, pues tú las cruzas también. Si el tío tiene los brazos en cruz, o tú los pones también, o la mano así, en fin, todo este tipo de cosas al final sirve, está estudiado que sirve
transmitir confianza a la otra parte. Pero ojo, hay que hacerlo con habilidad, porque si no puede parecer puede parecer una mueca, una imitación y que prácticamente nos estamos riendo del otro, ¿no? Si se hace con habilidad, de hecho hay gente incluso que lo hace inconscientemente, pues eso es una manera de acercarte a la otra parte a tu lado, ¿no? Otro tema importantísimo es el tema de los gestos. El tema de los gestos, eso es muy peligroso. El mejor consejo, como pone ahí al final, es no meterse en el tema de los gestos. Porque lo que nosotros consideramos hacer así o hacer lo que santo, en cada país tiene significados diferentes, y aunque los gestos te ayudan a comunicar, muchas veces si no tienes un conocimiento muy avanzado del idioma, con poco que sepas y algunos gestos, pues te comunicas. Y de hecho, en negociación internacional, la gesticulación, la comunicación no verbal, ya veis que va entre el 30 y el 60%. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los gestos, ¿vale? Lo que digo, lo del dedo así para arriba, que para nosotros es que va todo ok, pues en países como Grecia, en Irán, en algunos países de África y creo que en Rusia, esto es un insulto, ¿vale? Cruzar los dedos, que para nosotros es como cuestión de que haya suerte, pues cruzar los dedos en Vietnam es una ofensa, porque es una ofensa de carácter sexual. El tema de lo de la victoria, si lo haces así, en los sajones es un insulto. Los japoneses, si los veis en la foto, salen todos así, y no es que esté diciendo victoria, es que su forma de saludar, su gesto de saludo en las fotos. Entonces, veis que los japoneses siempre salen así en la fotito, haciendo selfie. Decirle a una persona que venga así con el dedo es un insulto. El simple gesto de de que te pongan un plato de comida y comértelo entero, estás transmitiendo que te has quedado con hambre. Y tú quizás lo haces pensando que rico está, que bien está eso. Incluso elogiar la comida tiene su peligro, porque es que te van a traer otro plato de lo mismo, en según qué cultura, ¿eh? Y si estás comiendo en un sitio y te lo estás comiendo porque no tienes más remedio, como me ha pasado a mí en China, mejor que dejes un poquito siempre en el plato y no digas, uy, esto está riquísimo, porque viene el tío y te coloca otro plato de lo mismo delante. El tema de mirar a los ojos, el tema de tocar a los niños o tocarles la cabeza, en fin, hay un montón de simbología que lo podéis averiguar además, es sencillo de averiguar, pero que en una negociación hay que intentar evitar, no nos metamos en esos temas, ¿vale? Como dice Peter Drucker, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. El famoso leer entre líneas, pues en una negociación, pues igual, y la comunicación en negociación. Y una forma de escuchar activamente es preguntar. Al final, por supuesto, hay que dejar que la otra parte hable, hay que intentar entender bien todo lo que la otra parte dice, pero sobre todo hay que preguntar. Y mientras más preguntes, mejor, más información estás sacando. Como por ahí dicen, quien pregunta lidera la conversación, pues lidera la negociación. Pues averigua y pregunta, y más vale quedar de tonto preguntando que demostrar después que eras tonto por no haberlo preguntado, ¿no? Y los otros piensen que eso ya te lo sabían, ¿no? Otro tipo de errores que se cometen y que a nivel internacional no se deben hacer, nada de este tipo de preguntas ni para ti ni para mí, la mitad para cada uno, o bueno, tú que ganas con esto, yo que gano con esto, no. Esto es más propio del regateo que de una negociación a nivel internacional. O decirle a una persona directamente estás equivocado, o cuánto pides tú, bueno, no. Y eso además tenemos que poner el factor idioma, vamos a dar por hecho que sabemos el idioma o por lo menos nos manejamos bien en inglés, y en cualquier caso en muchos países es conveniente participar con un traductor, porque hay muchísimas negociaciones que se han ido al garete por una mala traducción, incluso a veces con traductores ocurre una mala traducción. Al traductor hay que instruirle del producto, del servicio y de lo que tú quieres conseguir de la negociación antes de empezar a negociar, porque si no el tipo, yo lo he vivido en mis carnes, de buena fe, el hombre se pone a añadir cosas que tú no quieres añadir, pero él las intenta, ¿no? Entonces, bueno, evitar ese tipo de errores. Y ahora vamos a pasar ya directamente al tema de la cultura, ¿vale? El tema de la cultura. Hablamos de cultura y pensamos en libros, en novelas y en tal, ¿no? El tema de la cultura se entiende por cultura los patrones comunes de comportamiento que tiene una sociedad como tal,
y que representan un estilo de vida. Eso no significa que todo el mundo sea un patrón. En fin, aquí en España se dice mucho que los andaluces somos un ejemplo del patrón cultural español, pero un andaluz no tiene nada que ver con un vasco. Ni tiene nada que ver con un gallego, ni con un castellano manchego, ¿no? Entonces, pero en el fondo existe una serie de creencias, de morales, de costumbres y otra serie de cosas que se aprenden desde chico y que están ahí, ¿vale? Y si ya la negociación internacional es compleja de decir, porque te vas a enfrentar a un marco legal distinto que no conoces, vas a tener menos información de la parte con la que estás hablando, pues básicamente empezando por la lejanía y por la dificultad de acceso a esa información. Mayor incertidumbre, mayor riesgo. Pues el tema de las diferencias culturales, si no las tienes controladas, estás añadiendo otro factor adicional, ¿vale? El tema de la cultura ya te digo que son patrones, pero que la cultura es un tema que se aprende. De hecho, hay gente que ha nacido, no sé, ha nacido en Suecia y a los 3 años se ha mudado hoy día a Canarias y los tíos son españoles, porque han aprendido, no es una cosa que se hereda en los genes, pero que si vives en la sociedad lo aprendes y lo adquieres, ¿vale? El tema cultural, también hay mucha gente que considera que su cultura es superior a la de otro. El ejemplo más claro, bueno, sin meternos en racismo, pues podemos pensar, la Alemania nazi consideraba, no era una cultura, eso ya era una etnia, ¿no? Pero, por ejemplo, los asiáticos, los asiáticos en general, China, Japón, sobre todo, se consideran superiores. O sea, ahora mismo estoy hablando de una generalidad, ¿eh? Obviamente, hay como todo, como dije al principio, negociamos con personas y al final hay que ir con las personas. Pero el asiático en general se considera superior al occidental, cosa que nosotros nos consideramos superior a países del tercer mundo o porque nuestra cultura, hemos intentado exportar la cultura greco-romana y cristiana, que es lo que ha definido a Europa, en entornos donde, no sé, el ejemplo que me sale siempre es el de la democracia. La democracia es un concepto griego que pasó después a Roma, pero es una palabra que no existe en chino. O sea, no existe un concepto para China de democracia y en Medio Oriente es un concepto totalmente desconocido. No lo puedes meter en África, no lo puedes meter a machacamartillo. Igual que eso, muchísimas cosas relacionadas con las culturas, pues hay gente que se considera superior y esa gente, si eso lo lleva adentro, lo puede acabar trasladando en una negociación y puede ser un problema, ¿vale? El tema de los asiáticos que se consideren superiores, básicamente es porque su cultura la consideran mucho más antigua que la... Nosotros nos regimos siempre por los 2000 años de antigüedad que llevamos, del nacimiento de Cristo, esto es, sea cristiano o no, es la cultura europea, unos cuantos siglos atrás. Sin embargo, para los asiáticos, esto están hablando de 4 y 5.000 años de cultura, ¿vale? Entonces, son conceptos diferentes. Y lo único que hace es comprenderlo, ¿eh? Y el problema de no comprenderlo es el problema de meterte en el tema de los estereotipos, ¿vale? Los estereotipos no es otra cosa que presumir que una persona se va a comportar de una forma porque viene de un país. Los alemanes, es un cabeza cuadrada. Los franceses son unos chauvinistas que se consideran el centro del mundo. Los ingleses, unos tipos fríos con un sentido del humor extraño. Los norteamericanos, unos tipos agresivos que te estrujan la mano y que quieren conseguirlo todo rápidamente. Los latinos, pues los españoles y los mediterráneos, pues somos gente informal, muy cordiales y tal, pero para mañana, ¿no? La cultura de mañana. En el mundo musulmán y árabe, el tema de la hospitalidad y el regateo, que lo tenemos asociado. En fin, hay una serie de estereotipos, muchos de ellos son negativos, no todos, pero muchos de ellos acaban teniendo un componente negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evitar los estereotipos y no olvidar que la parte del otro lado tiene los estereotipos del español. O sea, si estás negociando tú con un japonés y tú sabes que los japoneses son como son, o te has informado de cómo son los japoneses, no dudes que ellos se van a informar de cómo son los españoles, ¿eh? Entonces, mejor huir del estereotipo
y centrarnos en el prototipo, que al final es, como en todo en esta vida, ¿dónde está la virtud? En el punto medio. Pues se buscan los promedios culturales o las actitudes culturales medias, y esto va a ser más o menos lo que nos vamos a esperar en una negociación. Sin olvidarnos que al final negociamos con personas. Hombre, si es la primera vez que lo vemos, no vamos a poder saber mucho, pero hoy por internet puedes averiguar, te metes en LinkedIn, te metes en Facebook, miras qué hace, miras qué busca, qué es lo que escribe, que hay muchas maneras de averiguar por dónde van las personas con las que estás negociando, ¿vale? Por ejemplo, esto salió hace poco en LinkedIn, que eran los estereotipos, y más que estereotipos, estos son los insultos más habituales que se le aplican a los países en Europa. O sea, nosotros nos insultan como que somos los latinos, a los portugueses que si hablan brasileños. En fin, estos son todos estereotipos, en este caso negativos, de los que, como acabamos de decir, hay que huir, ¿vale? Y en este tema entra el tema del contexto, ¿vale? Porque hay culturas, que lo decíamos anteriormente, que se llaman así, cultura de bajo contexto o cultura de alto contexto. Y esto es lo que nos tiene que quedar claro a la hora de la negociación. En una cultura de bajo contexto, lo que viene a decir es que el interlocutor lo que te está contando es que es lo que de verdad quiere decir. Es decir, aquí no queda tiempo ni espacio para la interpretación. Estamos hablando, como podéis imaginaros, pues de los países nórdicos, suecos, alemanes, casi todos los países sajones. Son gente que lo que te está contando es lo que hay. No tienes que buscar, no te dan media vuelta. Y después tenemos culturas de alto contexto, como la nuestra, como la cultura española, la mediterránea, en la que ya se manejan términos con menor precisión, importa mucho el ambiente, las personas, las actitudes, hay un montón de circunstancias que si no estás atento y si no estás familiarizado, te las estás perdiendo. Como decía antes Peter Drucker, es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Pues muchas veces es más importante lo que no se ve. Países árabes, iba a decir más adelante, pero lo cuento, tú te vas a negociar, te meten en una especie de despacho y hay un sillón, y en ese sillón hay sentados dos señores tomando café, que lo mismo ni te los presentan, y ahí están, y ahora se levantan, se van, vienen, y tú estás allí negociando con el otro, con dos señores que lo mismo son socios o son parientes del otro. En fin, claro, en una cultura de bajo contexto es mucho más fácil negociar, porque sabes a lo que vas. Las más complicadas, ¿cuáles son? Pues las de alto contexto, porque tienes que saber si es una cultura musulmana, si es asiática, si es latina, y dentro de latina no es lo mismo los brasileños que los mexicanos o que los argentinos, y bueno, mediterráneo igualmente, ¿no? Vamos, pues estoy lanzándome bien rapidito. Una vez que sabemos cuál es el contexto en el que estamos metidos, hay una serie de condicionantes que son los que vamos a ver ahora. No todos ellos, pero son algunos que yo he sacado aquí y de los que voy a dar unas pinceladas. Básicamente es la distancia del poder, los compromisos verbales, la importancia del protocolo, bueno, el significado de dar obsequio o no, el tema del uso del tiempo, que es un factor muy importante en las negociaciones, el ser directo o no ser directo, los silencios en la negociación, que a los mediterráneos nos asustan mucho, que la gente se quede callada y que es cultural, ¿vale? Y sobre todo el tema de la mentira, cómo manejar la mentira cuando sabemos que se miente, que desgraciadamente mentimos, lo que se llama las mentiras blancas, o las white lies. Mentimos normalmente, te encuentras a un amigo que lo ves súper desmejorado, no le va a decir yo qué mala cara tiene, le dice, hombre, qué bien te veo, menganito, eso es una mentira blanca, o social, pero en una negociación, oye, hay que tener cuidado con el tema de las mentiras, porque sobre todo lo que puede significar que te pillen con una mentira. Y si empezamos con el tema de la distancia al poder, al final es el estilo de liderazgo. Y esto va a condicionar mucho el tema de una negociación. No es lo mismo países como España, que son una estructura completamente piramidal, arriba está el jefe y va hacia abajo los departamentos, que si, por ejemplo, en el Reino Unido, donde sí, habiendo un jefe, puede haber también un tema más circular. O en Estados Unidos, que se reparten los roles.
el tema de la distancia al poder también es, si tú estás en un país donde se le da importancia a este tipo de actuación, o sea, del líder es el líder solo quiere negociar con el líder. Si yo soy el líder, o me considero el líder en una negociación, si mi interlocutor, a quien me está poniendo de frente, es al segundo, pues ya me está mandando un mensaje que a mí no me gusta. Eso los políticos lo hacen mucho. Eso lo ha hecho Putin y ahora os lo iba a comentar, pero vamos, Putin manda, cuando viene Macron, no manda ni siquiera al ministro de Asuntos Exteriores a recogerlo al aeropuerto, le manda al director general de Asuntos Exteriores. Ya le está dando un mensaje. No te mereces ni que te mande al ministro a recogerte, ¿vale? Pues el tema de la distancia al poder, cómo se asume pues que haya un jefe y que haya unos subordinados. Hay culturas en las que no. En Estados Unidos funciona todo mucho más horizontal. Obviamente hay unos headquarters donde se toman las decisiones, pero cualquier persona en cualquier momento, si tiene conocimiento y tiene experiencia, puede aportar, ¿vale? Y ya si te metes en culturas complicadas tipo China o la India, el tema de los conceptos de liderazgo, aunque esto sea aplicable tanto a política como a empresa, es muy complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de la distancia del poder es complicada y hay que saber quién es el interlocutor correcto en cada caso. Porque te puedes estar tirando, negociando no sé cuánto tiempo con un tío que no sirve para nada. Que no sirve para nada porque al final lo va a acabar viendo con su jefe, ¿no? Mira, esto es lo que decía, el tema de Putin. El tema de la negociación es el colocar esta mesa que puso. Esto es un mensaje clarísimo. Esto entra también dentro del protocolo. En Japón, y mi amigo Santiago Gento, que anda por ahí, lo sabrá, tú ibas a negociar y los japoneses siempre querían saber cuánta gente iba a ir. Somos 3. Bueno, pues ya sabías tú que te ibas a encontrar 6, porque ellos siempre tienen que tener más gente que tú. Es una forma de, no sé, de sentirse protegidos. Si somos 3, tendrán 6 o tendrán 5, pero desde luego no van a ser solo 3. Y en este caso, pues el mensaje que le está mandando a Putin es: tú estás aquí, yo estoy allí, ¿no? Y un ejemplo muy extremo era este de Hitler cuando estaba construyendo Berlín y que al arquitecto al Albert Speer, le dijo claramente que quería unos salones lo suficientemente grandes que impresionaran a los dignatarios a los que iba a recibir. Y hay un caso que es verídico del primer ministro checo, que cuando Hitler invadió, al principio entró Polonia, Checa, fueron los primeros países que invadió, pero antes de atravesar por Chequia, fue el primer ministro y al primer ministro le dio un amago de ataque al corazón porque lo hicieron pasearse por una serie de salas con unas estatuas inmensas, con una iluminación tenebrosa, y el hombre era un señor mayor y casi se le muere ahí mismo en la negociación, ¿no? Eso es otra forma, al final es una forma de negociar, te están mandando un mensaje, ¿vale? El tema del protocolo. Bueno, esto es básico y fundamental, pero hay que seguirlo también. Y hay que saber cómo es el protocolo no voy a detener aquí mucho, pero hay que saberlo. Yo he visto en países como Japón, donde el tema de la tarjeta te la entregan con las 2 manos y va su nombre y es como una cosa reverencial. He visto a un español trincar la tarjeta. ¿Cómo dice usted que se llama? Y escribirle a boli por encima de la tarjeta el nombre del tío porque no entiende bien la pronunciación. Claro, el otro horrorizado, porque la tarjeta le da un sentido en el protocolo que no es el que le estaba dando el interlocutor. El tema del tiempo. El tema del tiempo es muy importante porque también la negociación está limitada en el tiempo. Y ahora esto de las videoconferencias nos ha matado a todos los que nos dedicamos a negociar. Nos ha matado porque tú antes ibas de viaje, te sentabas a negociar con un cliente, te habías ido a Australia, a Nueva Zelanda o a México y sabías que de ahí tenías que salir con la negociación finiquitada. Que en función del país iban a estirar más el tiempo o menos. Pero ahora, si la negociación, dice el tío, lo siento, terminamos, mañana continuamos la videoconferencia y ahora tienes que empezar de nuevo, prácticamente. Aunque intentes retomar desde el punto que teníamos ayer, ellos tienen tiempo, se toman su tiempo para volver a evaluar la situación y decir, bueno, tú dices, como decíamos ayer, y dices, no, hemos decidido que vamos a empezar desde aquí y ahora vuelta a empezar. Y bueno, hay culturas, el tiempo es dinero o es oro, pero hay culturas que se consideran a sí mismos, o están los expertos que son monocrónicas o policrónicas. Pues los monocrónicos son la gente que hace solo una cosa cada vez, que ya es difícil en este mundo de del multitask, ¿no? De la multitarea.
pues son gente, está relacionado además también de alguna manera con la gente de cultura de bajo contexto. Hacen una cosa a la vez, se enfocan, son gente puntuales, no se afectan por las relaciones personales, pero sobre todo ponen el foco en lo que están haciendo. Y después hay otras culturas en las que se hacen muchas actividades a la vez. Y en una negociación esto es complicado. Por eso es importante tener un método también. Porque si tienes un método, vas por tus pasos y vas avanzando. Si no, hay culturas en las que te van saltando del punto B al punto C y ahora vamos a negociar esto aquí. Y te van negociando cositas aparte y cuando te das cuenta y tú crees que vas a negociar el paquete completo, resulta, no, eso ya lo negociamos en la parte anterior y que no. Entonces, hay que tener en cuenta el tipo de cultura que es y la importancia que le da el tiempo. Otro tema es el tema también de si son directos y concisos. Hay algunas culturas que lo son y son demasiado. Incluso transmiten, son de las que llegan y no, eso de romper el hielo no existe, ¿no? Sino que directamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y al lío. Eso es muy de Estados Unidos, de Canadá. Yo recuerdo ir a Canadá durante muchísimos años a visitar a clientes. Oye, era un viaje grande ir a Canadá, te estoy hablando hace 25 años, ir a Canadá era un viaje importante y te daban reuniones de media hora. Reuniones de media hora y sin embargo tú llegabas a un país árabe o a Italia y te sentabas, te sacaban un café, venía el dueño, te presentaba a su hija y te pegaba media hora hablando de la liga de fútbol, de lo divino y de lo humano y después empezaba, ¿vale? Bueno, ni mejor ni peor, ser consciente de lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Y ya está, hasta aquí lo que decíamos, ser consciente. El tema de la mentira, ¿vale? El tema de la mentira, esto es importante porque es que la gente miente. Y para eso decíamos al principio, conozcámonos a nosotros mismos. Oye, si tú te consideras una persona honesta y aún así mientes con el pedido, está el pedido listo, el pedido todavía no ha empezado a fabricarse, pero bueno, sí, lo tenemos en fabricación, está previsto para la semana tal, pero ahora tenemos un problema con las tapas. Bueno, hay algún tipo de mentira, pero ojo con una mentira en una negociación internacional. Porque una vez que te descubran que has mentido, tú has perdido completamente tu reputación como negociador. Aparte del daño tan brutal que puedes hacer a la imagen de tu empresa. Más vale equivocarte y cometer un error que mentir, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con gente que nos miente y nos vamos a dar cuenta que nos están mintiendo. Al principio tendremos que asegurarnos de si realmente es una mentira o que se han equivocado. Y ahora lo complicado aquí es, ¿qué hago? ¿Le digo directamente que eso es mentira? Eso en una negociación es básicamente rompo la negociación. Hay que ser diplomático, es decirle, me parece que ese dato es erróneo, o creo que estamos tomando puntos de vista diferentes, o creo que no compartimos los mismos datos, o de dónde ha sacado ese dato porque yo tengo el contrario, o lo que sea. También teniendo en cuenta una cosa que sobre todo es muy importante en todo Oriente Medio y Asia, que se llama salvarle la cara al interlocutor, lo que en inglés es save the face. Le tienes que salvar la cara. Tú no puedes dejar mal a tu interlocutor delante de su gente. Aparte, si tú estás solo con él tomándote un café, le puedes decir de todo. Le puedes decir, tío, vaya poca vergüenza, que me estás diciendo esto, pero en función del grado de confianza que tenga, se lo dice y se lo tienes que decir. Pero el problema es una reunión en que hay varios interlocutores y te das cuenta que una persona está diciendo algo que no es correcto. Puede ser que es mentira o que esté equivocado. Hay que tener mucho cuidado cómo se le dice, porque si está equivocado, esa persona va a quedar mal delante de su equipo. Y tienes que hacerlo con muchísima discreción, porque si no te estás ganando un enemigo para toda la vida. Si tú has dejado mal a alguien en un entorno, en su propio equipo, y mucho más si un jefe lo dejas mal delante de sus empleados, que sepas que te acabas de ganar un enemigo que te va a costar mucho trabajo recuperarlo. Y eso hay que saberlo y no significa que como estoy en esta cultura me tengo que tragar todas las mentiras. No, no es el caso, pero lo puedes coger aparte. Mientras te tomas el café le dices, mira, Zutano, te voy a mantener esto porque te respeto, pero esto ni es así, ni lo vamos a volver a sacar, ni va a salir en el acuerdo. En fin, las cosas como son, ¿vale? El tema de los silencios que decíamos también. Aquí hablamos mucho, muchas veces decimos que sobre todo los comerciales hablamos más que escuchamos, que es un error. Para eso tenemos dos oídos y solo una boca, porque hay que escuchar el doble de lo que se dice.
pero es verdad que sobre todo en las negociaciones, y en el momento ese en el que se lanza una propuesta y se hace un silencio, si te pones nervioso y eres tú el primero que rompe, pues ya estás demostrando que eres débil y lo más probable es que, bueno, venga, pues en vez de 25, 24,5 o 23, pero me hacen no sé cuánto. Tranquilamente, si tú has lanzado tu propuesta, silencio, te callas y no pasa nada. Y a ver qué ocurre. Y a ver quién aguanta más callado. En las culturas asiáticas, los japoneses es que se sientan a tu lado, cierran los ojos, te lleva el tío en coche como un detalle desde la feria hacia la ciudad, que puede ser un recorrido de 1 hora, y tú esperas que vas a ir charlando y el hombre coge, cierra los ojos y se pega una siesta. Pero es un tema cultural. No está descansando porque después sabe que tiene que trabajar, está meditando, está reflexionando. ¿Eh? Y no quiere hablar. Y si hablas mucho, pues te considera un parlanchín, ¿vale? Al final, como decía, creo que era Santo Tomás, somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Así que ni seamos excesivos y agresivos con el tema de la conversación, ni tampoco nos sumisos ni nos asustemos con el tema de los silencios, ¿vale? Y entonces, dicho todo eso, ¿quién es el que tiene que adaptarse? Porque al final, si viajamos a 30 países o a los países que viajemos, a los 70 o a los que sea, tienes 3 opciones. Que se adapte el que tenga menor poder de negociación, que se adapte el que viaja, es decir, si yo voy a visitarte a Japón o a Australia, lo más normal, lo que se espera, casi por educación, es que tú te adaptes a la cultura en la que estás. Pero lo más adecuado es que se adapte el que tenga más inteligencia cultural y el que se haya preparado bien, básicamente para la negociación, ¿vale? Suele ocurrir que el que tiene menos poder de negociación se adapta. Pues sí, si yo como cuando vas a ir a negociar con Mercadona o con tal, pues te adaptas. Es una cuestión de sumisión al poder. Pero aquí, en este concepto de este webinar que estamos viendo, lo importante es adaptarte conscientemente y de una forma inteligente a la cultura con la que tienes que negociar, ¿vale? Bueno, pues ya hemos pasado por básicamente qué es negociar y qué no es negociar. Lo que negociar es comunicar aquí y en cualquier lugar del mundo, lo que hemos visto por la negociación y los conceptos transculturales. Y ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos prácticos por países que están basados en experiencia y en prototipos, pero también hay estereotipos. Eva, no he preguntado en ningún momento si hay preguntas por ahí, y me estoy lanzando. Si hay alguna pregunta y alguien quiere hacer... Pero de momento no hay ninguna. Hay una pregunta de un participante que en un momento tiene que atender un asunto profesional y preguntaba si mandaríamos el material y... Sí, la presentación, por mi parte, yo... Y desde aquí digo ya que sí, pero que nos den tiempo porque tenemos un volumen de trabajo ahora un poco importante y vamos a tardar algunos días, pero que sí se va a enviar. Perfecto. Pues yo te paso la presentación a ti. El tema, nos metemos ya en tema de negociación. Ahora lo que tenemos que saber es cómo procesa cada una de las partes la información que hay disponible, cuál es el sistema de valores que predomina en el sitio en el que estoy negociando y cuáles son las prácticas de etiqueta, de protocolo o lo más habitual en cada país, ¿no? En cada mercado. Al final nos vamos a encontrar con un modelo mental que también es parte del estereotipo, del prototipo del país y que básicamente va a definir cómo se procesa la información. Y nos vamos a encontrar con entornos de mente abierta que están dispuestos a aceptar una serie, no significa que cambien de su opinión, pero están dispuestos a aceptar la información que viene de fuera, y entornos culturales de mente cerrada. Es que ni siquiera van a admitir ese tipo de información. Hablo de China, hablo de países árabes, todo. O sea, en China, todo lo que no venga emanado por el partido o por el filtro del partido se pone en cuarentena. En el mundo árabe, muchas cosas que no vengan acorde con lo que manda la religión, pues posiblemente se ponga en cuarentena. Cada día es menos, porque en los países árabes cada vez hay más jóvenes que estudian en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, por lo cual culturalmente se empapan de otro tipo de cosas. Pero que es importante saber cómo se filtra la información. Mucha gente se basa en su experiencia, nos pasa a nosotros. Como somos, por lo menos a mí, yo hablo en mi caso particular, al final la experiencia te condiciona.
Si a mí me ha pasado varias veces negociando con este tipo de gente o con esta empresa, pues yo ya voy condicionado por mi experiencia. Hay otros que no, que cada caso es un caso objetivo y estoy negociando esto y me abstraigo. Un sueco se abstrae de lo que ocurrió el año pasado y se centra en la negociación que tiene entre manos con los datos que tiene entre manos, ¿vale? Igualmente para las relaciones entre las personas. Hay países en que las personas no influyen para nada. Oye, mira, yo que soy muy amigo de tu hermano. Me parece, en los países te van a decir que no habla con su hermano desde hace 15 años, por lo cual mejor que ni lo diga. Y en otros países el hecho de que seas amigo de su hermano te está abriendo las puertas de poder acceder a mucho más negocio del que tenías previsto, ¿vale? Voy a poner un ejemplo primero de España, para ver si os veis reflejado o no os veis reflejado. Esto está sacado de bibliografía que hay al respecto, pero vamos, este es un libro que tengo yo conmigo desde... Lo tengo hasta por aquí. Lo tengo por aquí, si me dais un segundo hasta lo voy a poner. Ya debe ir por la no sé qué edición. Yo lo compré en Estados Unidos en el año 90 y algo, que se llama, no se ve, se llama Kiss, Bow or Shake Hand, es decir, besos, inclinaciones o estrechar manos, ¿no? Y es un libro que te dice cómo hacer negocio con un montón de países. Ya por curiosidad, porque hace mucho, voy a mirar en qué año lo compré. Esto está impreso en el año 94, o sea, esto lo compré yo en Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos España. En España nos consideramos iguales, pero a la vez todos somos únicos y diferentes. Es verdad que nos hacemos responsables, la gente es responsable de sus propias decisiones, pero que también el grupo, la empresa, la familia es importante. Y, por ejemplo, el tema de las relaciones personales es muy importante. Si viene bien recomendado, como se suele decir, pues no es lo mismo que si no sabemos ni de dónde viene. Estamos abiertos a recibir todo tipo de información, pero lo de cambiar el punto de vista ya es otra cosa. Y nos involucramos personalmente en las negociaciones hasta tal punto que los sentimientos pueden... O sea, si te pillas un cabreo negociando con un tío, lo puedes mandar al garete la negociación. Eso es peligroso, pero es así. No sé si estáis de acuerdo o no, o veis reflejado el tema que nos tiene condicionado, que llegamos, lo de llegar 15 minutos después de la hora acordada. Bueno, eso para mí es fatal. O sea, yo como español que negocia en el mundo, soy un maniático de la puntualidad precisamente porque tenemos fama de que llegamos tarde. Y como a mí me jode mucho eso, pues voy siempre hiperpuntual, ¿vale? Aquí, hombre, que llegues tarde a un evento social, vale, pero a los negocios deberíamos llegar a su hora. Pero la realidad es que no pasa nada si te han quedado, salvo que estés buscando trabajo o salvo que seas el que vende, el que llegues tarde, verás tú cómo no pasa nada. Somos de dar consejos, sin que nos lo hayan pedido, que se nos pasa todo. Consejo tengo, o sea, como era, consejos vendo que para mí no tengo. Y eso en el exterior tiene mucho, porque hay gente que se ofende que yo no te he preguntado, no te he pedido tu opinión. El tema del protocolo, somos bastante casual, ya no se habla ni de usted, intentamos algunos que sí, pero eso se está perdiendo. Y lo que sí que es verdad que aquí la gente, en función de dónde va, se viste de una forma más o menos. Bueno, esto es una cosa básica. Así vamos a verlo de una serie de mercados en función de cómo estemos de tiempo. Aquí tenemos el caso de nuestros vecinos franceses, que les encanta discutir. Y además, un francés, si habéis negociado con ellos, los tipos, aunque aplican la lógica, les gusta discutir con elocuencia. Reciben información del exterior, o sea, la que se le aporta, pero no significa que vayan a cambiar. Son individualistas y toman decisiones de forma rápida. Eso es importante a la hora de negociar. Si estoy negociando con la persona clave, posiblemente me levante con un acuerdo. Y no tenga que esperar, no como en Japón, que es en grupo y a lo mejor lo que hable después tiene que ir a un grupo y tal. Las relaciones personales son importantes. Aquí son mediterráneos de alguna manera, aunque estos son mucho más formales y reservados, no les gusta el tema de la informalidad. Y bueno, el francés tiene fama, aquí entraría un poco de estereotipo, de intentar posicionar a los otros en una posición de debilidad. Digamos que ellos se sitúan en una posición de superioridad, ¿vale? Y el estatus social no te lo da el dinero, sino la educación. Si eres ingeniero, si eres abogado, si eres doctor, se supone que estás posicionado de una mejor manera. Eso es importante si tú eres doctor, en tu tarjeta, oye, doctor, tal, porque eso ya te posiciona. Hay muchos países que se utilizan. En España no lo utilizamos, pero en muchos países que sí.
La jerarquía es importante, quieren hablar entre homónimos, el director de compras con el director de ventas, el director de calidad con el director de calidad, no lo vayas a poner con el segundo o el tercero. Nada de hablar de temas personales, allí no se tutean, se habla de usted. La subgesticulación no significa que están enfadados, a lo mejor es que son así, los franceses son bastante, expresan sus sentimientos, ¿vale? Y por supuesto, si el tema de la comida francesa, no te vayas a ir a comer y pidas una cerveza, ¿vale? Aquí un ejemplo de que el gesto ok, que nosotros decimos ok, pues le estás diciendo cero patatero. O sea, si lo que para ti decir ok, esto ha salido bien, tú le puedes estar diciendo al contrario que esto es un cero patatero, ¿vale? Un ejemplo del caso francés. Los ingleses pues son gente mucho más analítica, les gusta debatir, pero son mucho más reacios a cambiar de opinión. Esta gente son objetivas y se basa en hechos. Sentimientos ni te los van a mostrar, ni quieren que tú los muestres, ni los vas a ver, ¿vale? Son maestros en el tema del eufemismo, es decir, decirte las cosas de una forma más sutil, ¿vale? Y con un sentido de humor bastante peculiar. Y aquí las amistades y no influyen, como todo. Esto es genérico, para situaciones en las que sí. No tienen ningún trabajo en decir que no. Esto es interesante. Hay culturas, como veremos, en las que les cuesta trabajo decir que no. Y tú lo asumes como un sí. Y dices, coño, qué bien, esto va para adelante porque es que no me han dicho que no. No te han dicho que no porque no te lo van a decir que no. En Japón, incluso los países árabes, no te van a decir que no. Porque son educados, te van a decir, quizás, maybe, lo veremos, lo analizaremos, y tú, esto va para adelante, esto va para adelante, y te estás diciendo que no. ¿Vale? Son muy procedimentales en el sentido de que tienen reglas para todo y se basan en las reglas, al contrario que nosotros. Gustan de cumplir los plazos, los objetivos, no se fían de las personas, pero sí se fían de tu puesto. Si tú eres el director comercial, dan por hecho que tú tienes un estatus en la empresa y que cumplirás tu palabra no por lo que eres, porque ni se van a molestar en averiguar quién eres a título personal, sino aquí lo que representa, ¿vale? Son lentos igual que decimos, los franceses son más rápidos, estos son más lentos, no van a mostrar las emociones, nada de meter prisa. Y, por ejemplo, el tema de la seniority, el tema de la edad, también es importante. Si ellos le dan valor a la edad, aunque tengas un ejecutivo que es un crack, pero que tiene 27 años, pues mira, no lo mandes. O hasta que no conozcas bien a la empresa, no lo mandes. Mándate a un ejecutivo que tenga ya un estatus y una posición, porque es lo que van a valorar. Y bueno, pongo ahí lo de que nunca se han considerado europeos, porque es que nunca se han considerado europeos. Para no extrañarnos, igual que pienso que el Brexit es una de las mayores cagadas a nivel política que ha podido hacer un político en la historia, y esa salida del tipo este que se fue silbando, ahí os quedáis, y se fue silbando una cancioncilla. Los ingleses nunca se han considerado europeos, son ingleses y punto. Y a los españoles, en general, no es que nos tengan un cariño muy habitual. En el caso de los alemanes, que son mismos cabezas cuadradas, bueno, son analíticos y conceptuales. Procesan la información que además no la comparten habitualmente. Gente disciplinada, respetuosa, no toleran, o sea, no llevan bien la falta de orden, con lo cual si te ven que eres un tipo desordenado se van a preocupar. Pues bueno, en tu negociación, si tienes que llevar 50 papeles, no los lleves. Lleva poquitos y tenlo todo organizado. Es importante crear una relación, aunque cuesta trabajo, y son gente individualista y la toma de decisiones es lenta, porque aquí se valoran muchas cosas antes de tomar una decisión. La puntualidad, igual que los españoles tenemos fama de ser impuntuales, la puntualidad total no la tienen los ingleses, la tienen los alemanes, ¿no? Se toman muy en serio todo, nada de meter el humor. Hay países que sí, que Australia, por ejemplo, admite el humor, son sajones y admiten el humor, un poquito de humor para romper el hielo, ¿vale? Si hay algún problema, quieren que se le informe rápido, con el máximo detalle, y no, bueno, esto ya lo veremos, no te preocupes, no ha pasado nada. Mantienen distancia física, es decir, tú entras en una sala y las sillas están colocadas de tal manera, no cojas la tuya y te arrimes al lado del tío, porque no. Lo mejor en estas cosas es preguntar cuál es el protocolo, cómo nos sentamos, cómo queréis sentaros, aquí te sientas tú, aquí me siento yo. Vale. Aquí reconocen el tema de los títulos profesionales, lo que decíamos, si eres doctor, si eres licenciado, si eres ingeniero, pues esas cosas se valoran como positivas, ¿vale? Y también hablan de usted, ¿eh? Bueno, y tiene tema, aquí sí podemos hablar de otros temas como el deporte y tal. Sueco, otra cultura de bajo contexto,
con analíticos, conceptuales, todo con sus procedimientos y formalidades. Intentan evitar dificultades y incertidumbres al máximo. Se las toman en serio y se aceptan, pero se intentan evitar. Son gente orgullosa y muy individualista y, bueno, ponen el logro en lo que consigue la persona de por sí, no por su familia, sino por lo que han conseguido, ¿vale? Hacen mucho de trabajo en equipo, ¿eh? Y, bueno, como son un país rico, le busca un sentido a la vida. Eso de la famosa pirámide de Maslow que tenemos para las personas. Claro, conforme vas avanzando tus necesidades, al final estás buscando el significado de tu vida. Pues aquí esta gente están ya arriba de la pirámide, y entonces le buscan, las empresas suelen ser verdes, sostenibles, comprometidas con causas sociales y todo este tipo de cosas. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de negociar. Pues sí, es un factor a tenerlo en cuenta, ¿vale? Y es una sociedad bastante igualitaria, al menos de forma visible, porque ahora cada vez tienen más problemas con el tema de la inmigración. También son muy puntuales y van directos al grano. Aquí no hay tiempo para charlar sobre la familia ni nada. Ni van a mostrar sus emociones, no metamos el humor. O sea que si eres un tío reservado, no hables mucho. Aquí es un sitio donde el silencio funciona, ¿vale? No muestres tus emociones. A mí, por ejemplo, tengo un problema que en la cara se me nota, se me nota todo en la cara. Entonces, cuando me dicen algo eso tienes que tenerlo entrenado, porque eso es como los debates de los políticos, que me imagino que antes de un debate pondrán al político de turno con otro de su partido a llamarle perro judío y hacerle todas las preguntas incómodas para que el tío sepa ya qué cara tiene que poner a cada pregunta que le haga. Algún maestro tenemos ya en este país. Pues eso igual, si tú eres una persona muy expresiva y que por tu cara se demuestra, ten cuidado en el tema de cómo lo transmites, ¿vale? Australianos, mira, aquí tenemos un país de origen sajón, pero será el hecho de que viven allí en el otro lado del mundo, que son gente, aunque siguen siendo objetivos y analíticos, son gente de mente abierta, ¿eh? Y aunque son gente que da preferencia a los procedimientos que a las emociones personales. Hablamos de la negociación, otra cosa es lo que te encuentras después en la calle, ¿vale? Son gente individualista y una sociedad muy igualitaria y aquí no tienen ningún problema en decirte que no. Si no les interesa lo que les estás proponiendo, te lo van a decir, ¿vale? Voy un poquito más rápido porque quedan 15 minutos. Esto lo vais a tener, entonces me voy a ir a algún país que sea un poquito más interesante, ¿no? Tengo aquí Canadá, los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos, la información, es curioso porque tiene muchísima información, pero de la que se fían principalmente es la suya, aunque sea errónea, como hemos visto a nivel político. Aquí predomina la innovación, el tema de la democracia y el capitalismo es su religión, igual que en países árabes, todo está influido por la Sharia, la religión musulmana. Aquí está influido por el concepto de democracia y capitalismo, ¿vale? Aquí tampoco te dicen que no sin ningún problema, o sea, te dicen que no sin ningún problema. Y el tema del espacio, esto es interesante. Aquí, o sea, no te arrimes a un americano del norte porque te va a ir echando para atrás, no quiere que te pegues a él. Si ya te haces amigo suyo, a lo mejor sí, pero en principio no, ¿vale? Respetan títulos profesionales, las negociaciones son muy rápidas, van directos al grano y después quieren que se implemente también rápidamente, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay países que sí, que la negociación es corta y la implementación después es muy larga, y hay otros en que la negociación es muy larga y la implementación es después muy rápida. Rusia es bueno, lo tenía aquí, pero esto vamos a ir a negociar bastante poco con los rusos, pero los rusos sí que son uno de estos que las apreciaciones personales son gente, aquí he visto yo discusiones de que el ruso se cabrea, se levanta y monta un pollo, se pone a pegar gritos, se va, se cabrea y después vuelve y se vuelve a sentar como si no hubiera ocurrido nada. O sea, que tratan todo de forma subjetiva y están condicionados también por factores políticos. Aquí no vamos a pararme mucho. Bueno, aquí abajo el punto de beben mucho y les gusta brindar cada vez que tienen oportunidad para ello. Son muy peligrosos en países de este tipo porque brindan por cualquier cosa, pero brindan con vodka y ellos están acostumbrados a brindar y tú no, con vodka. Con lo cual, cada vez que te sientes en una mesa de negociación, a los postres, o sea, ya vayas a cenar, hay que decir, se acabó la negociación. A partir de ahora no vamos a seguir hablando, ¿vale? De negocios porque... Y tienen cantidades, o sea, los gestos, las supersticiones,
Lo de la silla, antes de salir de un sitio tienen que sentarse en una silla porque si no se sientan significa que no van a volver nunca más al sitio del que acaban de irse. En fin, son bastante peculiares. Japón es el ejemplo, el epítome de todo tipo de circunstancias, porque este es una cultura súper analítica, pero totalmente subjetiva en cuanto al contexto. Aquí todo influye, ¿eh? Los valores tradicionales, la pertenencia al grupo, y todo siempre consensuado en el grupo. Son gente que trabaja mucho, ¿no? Y el grupo es fundamental. De hecho, hasta las empresas tienen un bar a la salida donde se reúnen después de haber estado horas trabajando, que es normal verte allí a un tío dormido en una mesa y el jefe orgullosamente te dice, es que allí estuvo trabajando hasta las 12 de la noche y está el tío pegado una siesta en lo alto de la mesa. Y les tienen un bar a la salida donde la empresa le paga las copas, la cerveza, lo que sea, y se reúnen y hacen este tipo de relaciones sociales, ¿vale? Bueno, yo creo que me lo voy a... Ahí tengo aquí Corea, aquí tenéis información. Para mí los coreanos son los mediterráneos de Asia. Los japoneses son súper formales, los chinos son súper informales y los coreanos para mí son los españoles y los italianos de Asia. Son gente además que trabaja mucho pero disfruta mucho de la vida y es un sitio excepcional para hacer negocio. Bueno, en China pues ya... Como es que queda poco tiempo, quedan 10 minutos, entonces me voy a ir un poquito a las... Bueno, mira, aquí en Arabia Saudita, os digo aquí abajo, en la última línea, no intentes vestirte como un saudí, porque lo pueden considerar ofensivo, y lo siguiente que os pongo es una foto mía, pero vamos, que no me vestí yo, que me vistieron ellos, porque me llevaron al desierto a echar el día, y echamos el día y la noche, y en el desierto por la noche hace frío, y ya me colocaron eso, pero no lo hagas tú de motu propio, no te vistas tú de árabe, esas cosas no se hacen porque igual que si te encuentras aquí un tío vestido de mañico o de torero, o se pone un traje de flamenca fuera del lugar. Vale, la India también, súper subjetivo en muchas cosas. Vale, pues entonces, vámonos a las conclusiones. Eva, si te parece bien, porque quedan 10 minutos. Y ya pasamos a si hay algún tipo de preguntas y tal, ¿vale? Quedarnos con las ideas con las que empezamos, porque tienes que sacar 4 ideas, después tendréis la presentación y hay miles de ideas ahí, que seguro que aquí lo que se pretende son pinceladas para que vosotros investiguéis después en función de vuestros intereses. ¿Vale? Pues lo dicho, conocer el negocio, conocer a las personas que tienen que negociar con vosotros, conocer a los clientes que vais a trabajar, con los que vais a trabajar y conoceros a vosotros mismos, porque somos la herramienta de trabajo en una negociación. Y en una negociación las palabras no son lo más importante. Ya hemos dicho que es lo que no se dice, pero sobre todo las expectativas. ¿Qué es lo que esperas? No es lo que tú crees, es como lo percibe el contrario. Porque a lo mejor tú crees que lo que el tío está queriendo es comprarte no sé qué cantidad y lo que en verdad lo que él quiere comprar es el canal de distribución por el que tú te funcionas. Si entonces le estamos vendiendo lo que ellos no quieren. Y a lo mejor estamos poniendo mayor valor en una cosa que a ellos no le dan el valor. El valor que ellos o que tú le das es el canal. Necesito ese canal, me da igual cuánto me pague la mercancía. Una vez que yo esté ahí dentro, puedo meter mi producto o el que sea, ¿vale? Negociar no es improvisar. Esto no, o sea, esto hay que currarse, ¿vale? No se puede improvisar. Hay que ir con una estrategia. Es así. Y además tienes que tener claro que esto es un juego de ajedrez. El otro sabe y tiene su estrategia. Tienes que reconocer lo que el otro está haciendo. Si no reconoces, te vas a chocar en algún momento. Mejor siempre ser inteligente que agresivo. Aquí no se trata de ser quién es el más chulo y quién es el que saca. No, no. Aquí es ganar. Salvo, lo dijimos, que sea una venta transaccional de aquí te pillo, aquí te mato. Si tú tienes que negociar con gente y tienes que volver a esa empresa, deja una imagen de reputación de que eres una persona y una empresa al final, porque eres la imagen de la empresa, con la que se puede negociar, ¿vale? Evitemos todo esto en negociaciones internacionales, el síndrome de superioridad. Si vamos, eso es lo típico del vecino del norte. Los portugueses nos ven a nosotros como que vamos en plan superior, los franceses a nosotros pensamos eso de los franceses, pues cuando vamos a África, nada, evitemos el síndrome de superioridad, evitemos temas polémicos, nada de hablar de religión, ni preguntarle a un árabe que cuántas mujeres tiene. Lo que hablaba de hacer perder la cara, no hacerle perder la cara a nadie. El lenguaje es lo más sencillo posible. Si no somos duchos en el idioma, no empecemos con
el subjuntivo, tercer subjuntivo, porque la vamos a liar. Ojo al protocolo, la etiqueta, mucho cuidado con las comunicaciones por escrito, porque también si nos equivocamos en lo que escribimos, es una imagen que estamos dando. Y después, lo que queda por escrito, queda, ¿vale? Y bueno, tengamos un poquito de culturilla general del país al que vamos. Es que a veces vamos a los países y no sabemos ni quién es el primer ministro, ni qué partido está dentro de ellos. Cógete el periódico del día de antes e infórmate un poco. Al final vamos a negociar con personas, y siempre existe la excepción. Siempre te puedes encontrar a un alemán que es viva la Virgen y no tiene esa mentalidad, o un japonés que pasa del protocolo. O sea, personas, ¿vale? Y como empezamos con dos formas de negociar, que eran Messi y Ronaldo, termino con un ejemplo de que es el que pone siempre como el experto en negociación. Michael Jordan ganó 90 millones de dólares como jugador, pero llegó a ganar 1.800, que son 1,8 billones, son 1.800 millones de dólares por los acuerdos que tenía. Hoy en día tiene 2,2, yo creo que debe ser en billones, no millones, obviamente, porque es que ahora gana al año 100 millones de dólares porque sigue con tema de patrocinio. Entonces, ¿quién negoció mejor? Si Messi o Ronaldo, pues cada uno negoció en su entorno, y está claro que desde el punto de vista además se compró un equipo de baloncesto, como Messi tiene previsto comprarse un equipo de fútbol, si le van bien las cosas en Estados Unidos. Pues lo dicho, terminamos aquí, que quedan 5 minutos. ¿El mejor momento para plantearse este tipo de cosas? Pues pudo ser hace un año. El segundo mejor momento es hoy. O a partir de hoy, aquí me tenéis a mí para lo que queráis, a la cámara. Yo pasaré la presentación a Eva y Eva os la hará llegar. Y nada, hemos terminado por mi parte. Quedan 5 minutos o los que haga falta para temas de preguntas, si es que hay alguna. Pues Con sí, esto de la Alfredo. videoconferencia, la gente está muy silenciosa y no sé. Espero que mi amigo Santiago Gento, si no se ha ido, haga una pregunta por lo menos, o diga algo. Bueno, empiezo por... no lo veo muy bien desde aquí, un segundito. Por Miley Roche, que dice que es francés, siento la pronunciación. Buenos días, todo muy interesante y muy claro. Alfredo, la verdad, muchas gracias. Incluso la parte sobre los estereotipos franceses, que lo soy. Pues eso iba a decir, espero no haber dicho nada incorrecto acerca de Francia. Pregunta si podrías volver a mencionar el nombre y el autor del libro que has comentado que habías comprado en Estados Unidos en el año 90 y tanto. El libro, vaya, es de Morrison, Conway and Borden, How to do Business in 60 Countries. Y es que no veo el nombre del autor, porque esto es son varios autores. Sí, Terry Morrison, Wayne Conaway y George Borden. Esto es un libro, bueno, tiene un montón de años, pero está en internet, ¿eh? Yo lo he visto que debe ser ya una nueva edición. Se llama Kiss, Bow or Shake Hands. Es decir, besar, inclinarse o estrechar la mano. How to do business in 60 countries. Pues apuntado queda, Alfredo. Muchas gracias. Yo también. Hay mucho, hay otro, hay de un español. Hay incluso Stendhal sacó hace algunos años, no sé si unos 15 o 20 años, sobre también cómo negociar con países pero bueno, que sí hay varios. Este que tú has recomendado seguro que es muy interesante. A ver, sigo con Francisco Javier Rodríguez, que dice que comparte contigo todo lo expuesto. Bueno, te he tratado usted, comparto con usted todo lo expuesto. En nuestro caso hemos visitado y negociado con 4 países y es tal cual como lo dice usted. Una buena exposición donde estas pinceladas nos ayudan en la toma de cómo enfocar la forma de negociar. Muchas gracias. Pues me alegro. Santiago García Gento, gran masterclass, Alfredo. Pocas preguntas se me ocurren ante tal exposición. A mí también, lo comparto. Mercedes Santiago, aprovecho para decir que fue cuando yo empecé en este mundo, me recomendaron que me pegara a 2 o 3 personas, y una de las 2 o 3 personas que me recomendaron que me pegara era Santiago García Gento. Bueno, así que algo se me pegaría. Algo se...
Pues felicidades, Alfredo y Santiago. Muchas gracias por darnos tan buen profesional que... bueno, y te dice, solo por una curiosidad, ¿de quién te fías más en una negociación? ¿De los chinos o de los indios? Te pregunta Santiago García Gento. Sí, de eso tengo hasta una presentación hecha por ahí, Santiago. Y yo, es complicado, ¿eh? Pero subjetivamente prefiero los indios a los chinos. Y te digo por qué. Con los chinos nunca sé por dónde vienen. No lo sé. Y no he tenido, creo que los indios son más complicados y te dan más dolores de cabeza, pero les ves venir, ves por dónde vienen las cosas y son muy, muy insistentes en muchas cosas. Sin embargo, con los chinos, el problema es que no los ves venir. No, es muy difícil romper esa barrera hasta llegar a tener la confianza de decir por dónde vienen, por dónde me va a venir la próxima bofetada, no sabes por dónde. Entonces, yo, que esa pregunta ya me la han hecho otras veces, ya te digo que tengo una presentación de los estilos de negocio y yo soy más pro indio que pro chino. Pues fenomenal. A mí me dijeron una vez cuando empecé también a viajar que en el mundo de la exportación que le daba mucho más temor, entre comillas, los indios que los chinos, porque decían que te lo transmito tal cual me lo dijeron a mí, en una conversación informal, porque los indios eran mucho más inteligentes que los chinos. Bueno, puede ser. Yo te digo que a mí me condiciona mucho también y es un estereotipo que cuando yo era niño, los malos de las películas eran siempre los chinos. Fu Manchu, la gente no se acordará, pero Fu Manchu era un malo malísimo que salía en un montón de películas y yo leía muchos tebeos y siempre los malos eran los chinos. Los indios, sin embargo, siempre salía un señor haciendo yoga y pensando en algo trascendental. Y eso es un estereotipo que de alguna manera me ha calado, pero en mis relaciones con los negocios, los centros en que es muy difícil leer a un chino, que el contrato una vez firmado no vale nada, porque el contrato es como el inicio del acuerdo. Y con el indio es verdad que nunca deja de negociar, aunque haya firmado el contrato, pero yo creo que creo que se le ve venir mejor por donde va, creo. Bueno. Pues Santiago García Gento comparte tu opinión. ¿Estás de acuerdo con todo lo que has dicho sobre los indios y los chinos? Yo sí tenía una pregunta mía, Alfredo. Has comentado ya al final, hace unas 3 o 4 diapositivas, el tema de las expectativas en la negociación. No sé si me puedes dar una pincelada porque no sé si no te he entendido muy bien. Vamos a ver, ahí lo que quería decir básicamente es que nos centramos muchas veces en las palabras y nos olvidamos de las expectativas, de lo que quieres conseguir. Y las palabras muchas veces distraen y se utilizan para distraerte. Tú puedes estar negociando con una persona que está poniendo todo su interés en algo, que es lo que te está transmitiendo, pero su expectativa final es otra. Y eso, o tú mismo, yo me siento a negociar. Te voy a poner un ejemplo. Yo me siento a negociar con la cadena Jerónimo Martins en Portugal y mi objetivo final no es vender en Portugal. Mi objetivo final es vender en Polonia, que son los dueños de Biedronka. ¿Por qué? Porque Polonia es un país con 55 millones de habitantes y Portugal es un país con 9 o 12 o 11 millones de habitantes. Entonces, yo a lo mejor no lo transmito desde el inicio, pero mi negociación, mi expectativa es quiero entrar aquí para llegar allí. Que eso lo puedo trasladar desde el minuto 1 o a lo mejor no lo traslado y tú tienes que averiguarlo o no. Entonces, las expectativas para mí es lo más importante de una negociación. ¿Qué esperas conseguir en el sentido, qué esperas conseguir de la negociación? Si lo que esperas es vender 4 contenedores de aceite de oliva, pues ya lo he conseguido. ¿O qué esperas? No, yo esperaba vender estos 4 contenedores y 54 más a lo largo de 2 años. Pues eso es otra cosa diferente. A lo mejor tienes que hacer cosas diferentes para vender 4 que para vender 54. No sé si me explico o no. Sí, y cuando tú hablas de expectativas te refieres a las personas, o sea, a la gestión de las expectativas tuyas, ¿no? No las de tu interlocutor, o sea, no con quien negocias, porque al fin y al cabo es un poco difícil, ¿no? Lo ideal son las dos. Obviamente la que tienes que llevar por delante es la tuya, tus expectativas.
La tiene que llevar, pero también es bueno que intente, por eso, en las fases de la negociación, la primera es preparación, la segunda es exploración. E intentar romper el hilo, intentar averiguar, preguntando lo que sea, averiguar cuáles son las expectativas. A lo mejor el tío te quiere comprar 4 contenedores de aceite, volviendo al tema, porque lo necesita, o quiere crear una marca a nivel nacional y quiere, oye, pues entonces vamos en línea con las expectativas. O a lo mejor solo necesita comprar 4 y aquí te pillo, aquí te mato. Pues a lo mejor no es el que yo... Es difícil, por supuesto, averiguar la expectativa si no te la manifiestan claramente. Incluso aunque te la manifiesten, tienes que averiguar si es realmente lo que él de verdad está buscando. Porque al final es un juego de ajedrez donde todos queremos ganar, sobre todo, quieres volver a jugar otra partida con esa persona. Ese tiene que ser el objetivo. Porque si tú ganas y te chulean y tú ya con ese tío no quieres volver a jugar otra partida de ajedrez. El objetivo es sigamos jugando partidas de ajedrez durante más tiempo mejor, porque son más negocios, más dinero y más... que es para lo que estamos. Pues muchas gracias, Alfredo. Es un tema Nada, apasionante. A mí al menos me lo parece y además que es esencial, vamos. En pues muchas todos los gracias a ámbitos de vosotros. la vida, pero sobre todo en el que nos encontramos. Bueno, pues no hay más preguntas, aparte de más felicitaciones por parte de Miguel Ángel Ruiz y de Mercedes Álvarez. Fantástica exposición, magnífica exposición. Muchas gracias a todos. Alfredo, felicidades. Y bueno, terminamos por hoy. En los próximos días os mandaremos, como decía antes, a todos los participantes en este webinar, tanto la presentación de Alfredo, que él muy amablemente nos ha ofrecido, así como la grabación del webinar. Quedamos a vuestra disposición. Ahí tenéis el correo electrónico de Alfredo y el mío propio, que es mi nombre y mi apellido, eva.angel, @camarasandalucía.org, para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias y bueno, estamos muy puntuales, Alfredo. Perfecto. Hasta pronto, seguimos hablando. Venga, gracias a todos por asistir. Chao.